Que son cosas, son temas que van, es como decir las palabras claves, ¿no? Que a veces sirven más que todo para fines de investigación, porque en la práctica muchos de ellos se reducen o es lo mismo, ¿no? Diarrea aguda todo el mundo sabe, ¿no? Le llaman diarrea aguda infecciosa o DAI, gastroenterocolitis aguda, etc., ¿no? Generalmente se autolimita. Se asocia con malestar o fiebre, en algunas oportunidades dolor abdominal muy agudo, ¿no? Que puede simular un cuadro pendicular, y vómitos, ¿no? Además de la diarrea. Suele autolimitarse por un día, 2 días. Van a ver principalmente los niños que toman lactancia materna, un día o horas. Por eso los niños que toman lactancia materna en el primer año de vida rara vez tienen diarreas. Y si lo tienen, dura apenas horas o máximo un día. Pero aquel que no toma leche materna, que ahora la OMS recomienda hasta los 2 años, aun cuando la alimentación comunitaria haya iniciado a los 4 o 6 meses, o sea, no puede ser uno tan rígido. Yo en mi clase, pero uno ve todavía en la práctica que esperan aún con cardiopatía 6 meses. Pueden empezar, siempre y cuando el sistema neurológico sea maduro, ¿no? Cuando hablo del sistema neurológico, hablo de que el niño ya siente curiosidad por la comida, mira a los papás cuando mastican, tiene movimientos circulares de la lengua, ya adopta posición sentado, ¿no? Y es capaz hasta también jalar el alimento, ¿no? Y en algunos casos, aunque todavía hay que estimular eso, porque el paciente pues, se está nutriendo, sus demandas energéticas son mayores. Probablemente ya lo vieron cuando vieron un tema de nutrición. En nuestro medio, aún es la tercera causa de morbo y mortalidad, principalmente en niños menores de 5 años. Antes era la segunda causa, ahora todavía es causa elevada, ¿no? Y ahora hay que tener en cuenta de acuerdo al grupo etario, porque en la clase anterior cuando hablamos de seguimiento, comentamos que recién el número de posiciones del adulto se establece después del 3er año de vida. Y el niño recién nace y la mamá le ha hecho, puede tener 10 o 15 cámaras al día, lo primero es hasta la semana, pero en pequeña cantidad, ¿no? Por eso siempre decimos que es importante le dar el tipo de alimentación que recibe el niño. Si recibe una alimentación con bastante líquido, como hace el niño que habita en las zonas rurales, y bastante fibra, o sea, come verduras, frutas, tiene un flujo mayor, la fibra cálcica, por eso hizo también el manejo de estreñimiento. A diferencia de aquel que come pues comida chatarra, tiene algunas otras tipos de alimentación, pues puede ser menos cantidad, ¿no? Por ejemplo, cuando se va a hacer colonoscopia, al niño o adulto le pedimos 3 días de dieta líquida. El objetivo es que quede más blando. Por eso, y el niño que recién nace, que tiene 1 semana, que tiene 2 días, ¿qué dieta toma? La leche materna, generalmente, ¿verdad? O la fórmula, pero idealmente la leche materna, por lo tanto es líquida. Por eso ahí dice de acuerdo a la edad y de acuerdo a la dieta que recibe. Hay que tener en cuenta eso. Persistente cuando dura un poco más de 2 semanas, y ahí no solamente tenemos que tratar en la diarrea aguda, solamente tratamos el problema de deshidratación, ¿verdad? Y en la diarrea persistente también tenemos que
tratar el problema de nutrición, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta esas características, porque ya a medida que pasa el tiempo se va acarreando trastorno nutricional. El niño deja de comer más y pierde nutrientes. Eso es importante. Hay que descartar la enfermedad celíaca y la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? La crónica, que también la OMS le llama persistente, no tiene un inicio brusco como la persistente, ¿no? Sino a veces es intermitente y dura generalmente más de 30 días. Ahí sí hay cambios estructurales más marcados y puede llegar a tener hasta, digamos, un mes. Ahorita tenemos un niño hospitalizado que tiene ya año, 3 meses y desde que nació tiene este problema. ¿Qué están estudiando? Creo que están con otra cosa. Infeccioso. Pero la diarrea persiste. ¿Cuándo pasa esto? Cuando no recibe una dieta adecuada. Digamos que sea un virus, un rotavirus. El rotavirus no dura mucho. Dura 5 días máximo. Pero puede tener rotavirus y el niño sí con diarrea. ¿Qué produce el rotavirus? Justamente el rotavirus, van a ver ahora la fisiopatología, se queda o tiene sus receptores de actividad a nivel de la membrana del ápice, ¿no? Del borde del cepillo, donde está la producción de lactasa y su grasa, las dos enzimas muy importantes en la vida, ¿no? Entonces, es eso. Si yo le doy a un niño en lugar de estar de hidratación, le digo que se hidrate con estas bebidas deportivas o con gaseosa, y esa diarrea se va a prolongar. Diarrea intratable es aquella que dura más de 14 días y es muy difícil de manejarse y requiere muchas veces nutrición parenteral, ¿no? Es más frecuente en niños menores de 3 meses. Por eso a veces es muy difícil, como les dije, se entrecruzan ellos, ¿no? Diarrea congénita tiene generalmente relacionada con otro tipo de entidades, no tiene un componente más de varios órganos o sistemas. También, dependiendo de la duración, una diarrea prolongada, aguda, 3 a 7 días, prolongada en el lapso de la aguda y la persistente y más de 14 días, a tu pregunta, ¿no? Eso es por tiempos, por duración, pero también dependiendo de la característica de deposiciones, puede ser acuosa, y las acuosas son secretorias y osmóticas, y puede ser también disenteriforme, o sea, con moco y con sangre. Ahora, ¿cómo diferencio que una diarrea sea secretoria versus osmótica? ¿Cómo defino? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo la hago? Yo les voy a hacer un ejemplo. La mamá dice que en la madrugada, es un niño que ya tiene, digamos, 8 meses, que en la madrugada ya no tiene diarrea y en el día sí. ¿Qué pensé? ¿Usted? Los dos lo veo apareciendo. Ah, sí. A ver, ¿quién sabe? En la madrugada no, y en el día sí. Se puede de los alimentos. Por los alimentos. El alimento ejerce una acción tipo osmótica, mientras que las secretorias día y no. Por eso pueden preguntar, ¿y mancha o ensucia igual cantidad de pañales en el día y en la noche o no? Y con eso ya tienen una aproximación de qué tipo de diarrea. Ahora, la severidad más
se mide en relación al huésped, en pacientes inmunosuprimidos, en desnutridos, recién nacidos o con tratamiento inmunosupresor, o sea, primarios, secundarios o por razones de tipo enfermedad, ¿no? Todas que, por poner un ejemplo, un desnutrido que apenas tiene una diarreita, si el medio extracelular es tan pobre que con una diarrea se va a colapsar, va a ser severa. Un niño que tiene retrovirus, HIV, lo mismo, porque es inmunosuprimido, ¿no? Un paciente en tratamiento oncológico, lo mismo. Un paciente que tiene una enfermedad reumatoidea que usa dosis elevada de inmunosupresores o de tratamiento biológico, lo mismo, porque los biológicos actúan a través de la inmunidad, ¿no? Miren, todo esto puede ocasionar diarrea, o sea, no solamente, y eso tiene que estar bien claro, la mayoría de las diarreas no necesitan antibióticos. Y a veces hay un abuso. En la clase anterior mencionamos un órgano que se ha vuelto muy importante en los últimos tiempos. ¿Qué cosa es? La microbiota. Si usamos antibióticos en los primeros años de vida y la microbiota se establece más o menos y nos va a acompañar toda la vida, hasta la adultez, a partir del 4º año, pues ya se la tenemos esa microbiota. Va a ser una microbiota ¿de qué tipo? Patógeno, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Cuando uno habla de diarrea viajero, a ver, recuerden ustedes, ¿qué pasa cuando van, incluso no necesariamente fuera del país, sino acá, se van al norte, se van a la selva? ¿Cómo se sienten en ese primer día? La mayoría de veces, aunque no tengan diarrea, van a sentir cierto malestar, ¿no? ¿Por qué? Muchas veces, además del cambio de la microbiota, es el efecto, ¿no?, de agentes infecciosos. Es como un ejemplo. A cualquier norteamericano o europeo le dan cualquier, por ejemplo, un agua mineral y va a tener probablemente diarrea. Es mejor darle agua hervida, ¿no? Porque casi todos los productos envasados líquidos tienen una carga en nuestro medio, donde el control de calidad no es tan bueno, alguna carga de E. coli, ¿no?, de coliformes. Eso explica por qué una persona de otro país tiene diarrea, lo que se llamó, por lo tanto, de viajero. Y en nuestro medio, el principal causante es este señor. ¿Quién es el señor? ¿Ah? No, ya de alambre, ¿no se acuerdan ahí? Lo arreglado y de esa forma de pera. No tocar mi pregunta. Miren, todo esto resume también lo que hemos dicho. A veces puede ocurrir una diarrea aguda donde no se identifique ningún agente infeccioso. ¿No? Ahí vemos intoxicación alimentaria, donde basta solamente la toxina, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, hasta por alimentos que se dan hervidos, porque hay endotoxinas que se liberan cuando la bacteria muere, ¿no? Y eso explica por qué se activan cuando hay la bacteria muere. O sea, puede ser el calor, porque hay toxinas termolares y termoestables, ¿no? La característica que ustedes van a ver cuando estén en emergencia es que
muchos compañeritos, y esta vez la profesora, también vienen con diarrea. Quimioterapia también, porque se produce afección no solo en la flora, sino que altera el epitelio, ¿no? Y también entidades que no necesariamente dependen de la flora, pero por principios asociados al sistema nervioso, aumenta o disminuye el tránsito. En el adulto la apendicitis generalmente se estreñe, en el niño da diarrea, ¿no? Esto es bien importante, es en general un poco de epidemiología, ¿no? Se dice, por ejemplo, que la tercera causa es cierto, ya lo hemos comentado, pero la exentería es más peligrosa, ¿verdad? ¿Está de acuerdo? ¿Por qué sería más peligrosa? ¿Ah? ¿Pero qué más se vota? ¿Que la ve usted? En postura parece que se da dormido. Agrava la nutrición, principalmente cuanto más dura, o puede iniciar la nutrición. Incrementa el riesgo de enfermedades crónicas porque cuando la diarrea dura mucho se produce un efecto inflamatorio sistémico. Y ahora tenemos las famosas enfermedades no transmisibles, pero dependen mucho de nuestros hábitos alimentarios, deporte, etc., ¿no? Que producen inflamación crónica. Y si subimos de peso o tenemos algún estilo patológico de vida, terminamos enfermos. Coriropatías, ACVs, etc., ¿no? Igual pasa con el rendimiento escolar y también la actividad en la vida mayor, ¿no? En nuestro país ha discriminado, es cierto, pero todavía hay áreas, por ejemplo, donde la diarrea es más frecuente, ¿no? Áreas rurales, el oriente. Hay muchos niños a los que les toca hacer cielos, van a ver eso, ¿no? En algunas zonas que se han tropicalizado, principalmente en el norte, van a ver esa condición. Esta es una gráfica donde todavía nuestro país mantiene esto del año 2017, un alto riesgo de tener gran cantidad de diarrea, ¿no? Y aquí ven que a nivel mundial, Lancet lo describe y mantiene esto. Lancet, usted sabe que Lancet y es gratuito eso, Lancet, cada cierto tiempo lanza estudios o conclusiones a nivel mundial, ¿no? Todavía somos, la primera causa de muerte es neonatal en nuestro país, la segunda es enfermedades respiratorias y la tercera todavía es diarrea. Y lo otro es que también la diarrea, cuanto más cuadros de diarrea tiene un niño, tiene el doble de posibilidad de desnutrirse. Causa de diarrea aguda, desde virus hasta protozoos y helmintos, ¿no? Por ejemplo, pueden tener ustedes un paciente, o les puede venir en el examen un niño que hace 6 años estuvo en la selva, se bañaba en el río, etc., ¿no? Y empieza a tener diarrea y baja de peso. Y lo malo que este agente, me refiero a los estronquiloides, no es tan fácil de diagnosticar. Se requieren técnicas especiales. ¿Cómo se diagnostica los estronquiloides? Con un estudio de parásitos, pero un método especial, ¿no? Generalmente de concentración y cultivo, ¿no? El verno, por ejemplo, ¿no? Porque a la hora que ven la luz, las larvas migran, y tú miras y no ves nada, ¿no? Por eso, teniendo más concentración puedes ver, y por eso hay que cultivarlo hasta 37 grados. De ahí de que muchos diagnósticos
pasan desapercibidos y solamente si ustedes sospechan de un espongiloides y no logra ver el laboratorio porque solamente hizo parasitológico simple, va a estar negativo. Esta tabla nos ayuda, probablemente ustedes la tienen, el teléfono van a verla, solamente para quitar la idea que solamente algunas bacterias y algunos parásitos producen deposiciones con moco y con sangre. En la parte superior vemos la diarrea acuosa, ¿no? Y en la parte inferior la diarrea invasiva, y aquí vemos el adenovirus 40 y 41 que puede dar moco y sangre. Pero en la parte final ponen también la shigella, porque la shigella en la primera fase da una diarrea de tipo secretorio, pregunta de examen. Siempre recordemos, no solamente la gente es importante, pero también el huésped y también el ambiente. Mire, el caso que les puse es ejemplo típico de ello, ¿no? Factores ambientales, el niño había estado en la selva, huésped empieza el otro niño, el niño y el anciano, las defensas empiezan a disminuir y una agente infecciosa que hay que sospechar, ¿no? Aquí vemos todos los agentes cómo pueden alterar e inflamar la mucosa, ¿no? Y producir los síntomas. Ahora, ¿cómo se produce? ¿Por qué mecanismo se produce la diarrea aguda? Ahí vemos los tres mecanismos, los tienen ustedes ahí. Cuando interfiere con la absorción, lo que se llama diarrea malabsortiva o osmótica, necesita tener, por ejemplo, le doy leche a un paciente y en lugar de mejorar empeora, probablemente es una diarrea osmótica, ¿verdad? Y les hago una pregunta a propósito para que se despierten los cuatro que se están cabeceando. 1, 2, 3. ¿Trabajan ustedes? ¿No? ¿Usted también trabaja? Es importante. ¿Quién tiene más lactosa? ¿La leche materna o la leche de vaca? De vaca. De vaca. La materna tiene más. Pero tiene unos mecanismos diferentes que la hacen digerible. Desde la boca se está hidrolizando, cuando llega al intestino está bien hidrolizada y se tolera mejor. La leche de vaca es una especie heterológica, o sea, diferente al humano, y por lo tanto no va a poderla digerir igual. Pero sí, la mamá puede decirme cada vez que lo liberó, veo que se suelta un poco. Si es leche materna no se tiene por qué suspender. Si es fórmula, sí, pero materna no, porque la materna además tiene una serie de mecanismos defensivos, ¿verdad? La segunda es pérdida de electrolitos y agua. Esa es la llamada diarrea secretoria, que generalmente es por toxinas. Y la última es la respuesta invasiva, que hay moco y sangre, ¿no? Aquí vemos el rotavirus. El rotavirus no actúa solo, sino también tiene una enterotoxina. Esta enterotoxina llega a producir incluso alteraciones a nivel también como el virus. El virus se acopla en el borde apical del enterocito, y en el borde apical es donde se producen las enzimas, pero felizmente el rotavirus dura poco, ¿no? Pero sí produce ciertas molestias, produce malabsorción inicialmente, pero como tiene también una toxina,
esta va a producir también secreción, inversión del flujo negro y va a llevar, como dice ahí, a pérdida de líquidos. Se tiene un efecto osmótico inicial y secretor después, ¿no? El virus cólera, ustedes no vivieron ya, ni nacían cuando tuvimos la epidemia del vibrio, en el año 88 a 90, ¿no? La epidemia del cólera. Así como el COVID, la gente estaba, los hospitales estaban llenos y se morían o hacían falla renal. Yo recuerdo en un piso nuestro, uno de los colegas se chocó porque había estado en derrame, le tuvimos que poner salino en los dos brazos, se estaba chocando. O sea, es una toxina así de agresiva, ¿no? Muy agresiva. Felizmente hay, pero ya con menos intensidad, ¿no? Uno crea mecanismos defensivos. Esta es digamos, la forma que siempre se mostró simplificada. Un aumento del AMP cíclico con aumentos de secreciones de electrolitos, cloro, sodio, bicarbonato, ¿no? La toxina entraba no el vidrio, sino la toxina. Pero esta es la teoría revisada, digamos, ¿no? Donde no solamente es una acción de la toxina directo al epitelio, sino también afecta las células neuronales y afecta, a través de ellas, afecta también las células musculares. Se caracteriza por hilo metabólico. El paciente se deshidrata sin haber pérdidas, pero las tiene retenidas ahí, ¿no? Es un ejemplo de una epidemia que tuvimos y que puede reaparecer, porque todo es cíclico, ¿no? Ejemplo de diarreas con moco y con sangre disentériforme, la shigella, ¿no? La shigella, mire, afecta el epitelio, o sea, el enterocito. Pasa de una célula a otra, mira, diseminación intercelular, ¿no? Y también activa una serie de mecanismos inflamatorios. Afecta también a la célula M, que es la célula, digamos, el portero, el macrófago modificado a nivel del intestino. Y también lo destruye y se replica. Y no solamente eso, sino también afecta a los polimorfos nucleares. Eso explica, no en todas, pero los que tienen Shigella y tienen la toxina Shigella, E. coli enterohemorrágica, y una similar, la ameba, a veces no encuentran muchos leucocitos. Y tú dices, no tiene mucha diarrea. Mentira. Sino que afecta los leucocitos polimorfos que están llegando. Y por lo tanto son destruidos. Tiene como leucocinas, pregunta de examen, para los que están dormidos. Aquí vemos la Shigella, los 3 niveles, y no solamente ahí, sino que libera interleucinas, factor necrotizante tumoral, que en una época creían que era una neurotoxina, porque recordarán y van a ver ustedes en la práctica, dentro de poco están haciendo internado, que pueden llegar en niños con diarrea desentériforme y convulsionando, o en falla renal, el síndrome urémico multiple. Pues esa toxina afecta no solamente a la membrana del epitelio intestinal, sino también afecta a la membrana endotelial. Y explica todo eso, ¿no? O sea, este es un ejemplo de las invasivas a la cabeza de Chile. Acá tenemos la E. coli. Ustedes saben que la E. coli se tipifica por serotipos y puede haber intercambio de ello. Pero esto que está acá es una forma, digamos, didáctica de explicar su mecanismo de afección.
No es así como se clasifica, ¿no? Vemos arriba la enterotoxigénica, que hay toxina, como dice ahí, termolable y termoestable, ¿no? LT y ST. Enterohemorrágica, que sí tiene la toxina chiga, ¿no? Enteroadherente, mire, forma una especie de microfilm y ahí se pega, y de ahí no sale. Enteroagregativa y enteropatógena, y la otra, la enteroinvasiva, que tiene también chiga y va invadiendo tan igual como la chiguela. Es muy difícil de diferenciar entre una y otra, ¿no? Si es chiguela, si es E. coli, si es campylobacter, pero de todos el campylobacter, perdón, la chiguela, la que da incluso dolor mayor, incluso un dolor abdominal que parece a veces quirúrgico, ¿no? Aquí todos los mecanismos, esto explica prácticamente todo, que altera el caillencio, ¿no? O sea, el espacio intercelular, que también por ahí hay un intercambio, invade, no solamente invade, sino que se reproduce, afecta a las células C, al Bowel cell, a todo, ¿no? Al afectar al Bowel cell inflamado, más moco, porque la Bowel cell es la que produce moco, pero también produce vitamina A, y se pierde vitamina A, y se pierde proteínas, como la pregunta que hice, no solamente sangre, sino proteínas, ¿no? Por eso a un paciente que tiene una diarrea desinteriforme se le recomienda más que cualquier diarrea. La OMS dice para todas las diarreas, mínimo 15 días de zinc, ¿no? Mayor de 6 meses, 15 miligramos a 20 miligramos diarios de zinc. Creo que también está más adelante. Y aquí es para que ustedes piensen y establezcan la duda. Cuando hablo de una diarrea inflamatoria y no inflamatoria, en general, hasta aquella que no bota moco, hay un proceso inflamatorio, ¿verdad? Y con lo que hemos visto, moco en ese fiebre, toxicidad es limitado, porque también podría ser, si usted no se queda observando al paciente, un problema quirúrgico, de repente una apendicitis. Pablo decía que las apendicitis más complicadas son los menores de 5 años y más los menores de 2 años. Cuando se enfrentan exámenes heces, ayudan, pero no siempre es un título, puede ser una fisura, ¿no? O puede ser algo que comió, rojo, ¿verdad? O puede ser que tuvo sangrado en la nariz, como vimos en la clase anterior, ¿no? Los sangrados digestivos, los sangrados no digestivos y los pseudosangrados, ¿no? Hicimos un cuadrito, también esa es pregunta de examen. La lactoferrina es más sensible, pero no funciona si el niño lacta, porque la leche materna tiene lactoferrina, ¿no? Entonces va a salir eso y van a empezar la inflamación, ¿no? Leucocitos y albulas no son tan útiles entonces, ¿no? Pero ahora ya felizmente, saben que estudios limitados, ya tenemos telenón inmunológico, ¿no? Que detecta solamente sangre humana, ¿no? Ya esto tengo que modificarlo, está en orden del 24 al 25, porque nos vino la orden que era del lapso de una semana que empecé el curso con ustedes y teníamos que enviar las clases, ¿no? Para colgarlas en la nube. Y así, ¿no? Hay que considerar esto, ¿no? Dolor abdominal con signos peritoneales, cuadro quirúrgico. Palitis, ictericia, liguria, con sangre en heces, síndrome hemolítico. Paciente comprometido con grado de deshidratación severa, otras infecciones, o quirúrgico, o una hiperplasia suprarrenal, que pierden líquidos por el vómito y por el sudor, ¿no?
Esta es una gráfica que ayuda a ver cómo hablar muchas veces de secretoria y de invasiva, de osmótica, puede en un solo agente, en un solo proceso estar todas juntas. Donde tomemos esta gráfica, una gastroenteritis aguda, hay liberación de enterotoxina con diarrea secretoria, pero de otro lado le dan antibióticos y produce una alteración de la mucosa y del sobrecrecimiento bacteriano que va a llevar a diarrea osmótica. Si hay sobrecrecimiento bacteriano, va a haber descomposición de sales biliares, fermentación de carbohidratos y también, por un lado, diarrea osmótica y por otro lado, diarrea secretoria, ¿no? O sea, todas las cosas que les digo es con fines didácticos, pero en un paciente puede haber cualquiera de ellas. Solo para algunas cosas sí uno necesita demostrar cuánto se pierde de electrolitos. Por ejemplo, en la fibrosis quística, el cloro bajo porque lo pierde por el sudor, en la hiperplasia suprarrenal, ¿no? En el síndrome de la línea media, que no maneja bien el sodio, etc. Que así, ahí sí hay que dosar. En la diarrea aguda siempre hay que tener en cuenta para poder diferenciar si en la práctica hay moco y sangre, pujos y tenesmos. ¿En qué situaciones hay pujos y tenemos? Cuando la afección es a nivel de ¿El colon? Bajo. correcto, ¿no? Porque la ampolla rectal tiene una sensibilidad elevada, que basta una presión de 20 gramos para que tú ya tengas ganas de ir al baño, ¿no? Pero cuando hay mucha irritabilidad y la mucosa está inflamada, eso aumenta ese umbral y crees que tienes ganas de evacuar, por eso el pujo, te levantas, te viene dolor porque parece que otra vez vas a evacuar. Pujos y tenernos, ¿no? Eso es lo que dice, ojalá que ninguno de nosotros tengamos eso, pero eso tiene una explicación, ¿no? Y no solamente la chiguela, la trichura también, ¿no? Y la trichura puede dar lo que está al final, prolapso. Pero no solamente la trichura, sino prolapso también lo puede dar el paciente de fibrosis quística, ¿no? Pregunta de examen, ¿no? ¿Ah? Es que es otra pregunta de examen. No, el paciente que tiene prolapso está asociado a trichura, ¿no? De reducción severa, pero también el que tiene fibrosis quística, ¿no? Y lo demás bien, el abdominal, mirar si hay signos peritoneales, etcétera, es muy importante. Fibrosis quística. Generalmente cuando en niños pequeños la mayoría de diarreas, principalmente secretoria, rotavirus, en niños mayores, E. coli enterotoxigénica, criptosporidium, más que todo en los pacientes HIV y en los pacientes desnutridos. Pero hemos encontrado, y hay varios trabajos aquí en el país, criptosporidium en pequeños, pero eutróficos, si no les produce diarrea. Parece que es un comensal que se vuelve agresivo, ¿no? Cuando la inmunidad está venida menos. A veces son indistinguibles los síntomas como les mencioné, y la mayoría de las veces en diarrea aguda, la mayoría menos las disentériformes, no necesitan antibióticos, ¿no? Y eso a veces uno ve un abuso, a veces una batería tremenda de antibióticos. La shigella sí, ¿no? Es un problema. Hay 4 especies, la Dysenteriae, la Fresneri, la Codi y la Shigella sonnei, ¿no?
La flexibilidad es la que predomina en países pobres. Aquí sí está incluido el uso de antibióticos, ¿no? Y otras también, como son la salmonella enterítica, el campylobacter, E. coli entero hemorrágico, entero invasivo y parásitos como entomoeba y fisura. Ahí sí tenemos que usar antibióticos, definitivamente en caso de exposiciones disenteríficas. Hay otras entidades que también dan diarrea sin que exista una afección directa del intestino. O sea, la afección está en otro nivel, pero da diarrea. Por ejemplo, el COVID daba diarrea, ¿no? El dengue, o sea, está a otro nivel, pero recuerden que en el intestino hay células nerviosas, que si también afectan a otro nivel, la niña también tiene una otitis y le puede dar diarrea, porque afecta las células nerviosas, ¿no? El epitelio nervioso. Si se asocia con insuficiencia o apendicitis, son emergencias quirúrgicas, los cuadros que vimos en la clase anterior. Y los cuadros, si tú ves a un niño que tiene cuadro de riesgos a repetición, hay que pensar en reducirlo, ¿no? Al chile. Hay que priorizar el estado de hidratación, la semiología abdominal, si te vaya a pasar un cuadro quirúrgico, el estado nutricional y el estado toxo-infeccioso. El paciente que tiene un estado toxo-infeccioso, a la lengua se le ve, ¿no? Cara sudorosa, respirando mal, tiene dentro una manifestación sistémica inflamatoria. Las bases de tratamiento, primero clasificamos el tipo de diarrea, si necesitan antibióticos, evaluar el estado de hidratación, y hicieron ustedes esta clase, ¿no? Evaluación del estado nutricional para manejar también como tal, y evaluar si hay otra comorbilidad. ¿Qué tal si el niño que tienen al frente tiene otra patología legal que lo hizo probablemente proclive a la severidad de la diarrea? Los signos ya han visto esto, así que lo paso pronto. No se necesitan muchos signos para ver el estado de hidratación, ¿no? Acá vemos los antibióticos que se usan para disentería de cualquier tipo, cipro, ¿no? Acitromicina, todo eso lo tienen ustedes, así que, y las dosis también. Siempre hay que revisar, además de esto, la resistencia antimicrobiana del lugar, ¿no? Ya lo conocieron ustedes al profesor Rito Serpa, también de la universidad. Él hacía estudios, veía, por ejemplo, que la resistencia por decir, de la shigella, a que era resistente a la furaceridona y Loaiza, que está relativamente cerca, no tanto. Por eso siempre es bueno revisar el antibiograma del lugar, ¿no? Ya en todos los sitios se prueba esos grupos para que estudien salud, la resistencia antimicrobiana de cada región. Laboratorio, rara vez se pide. Sí. Tengo una consulta. Estaba revisando cuando da el tratamiento antibiótico en diarreas con sangre y, por ejemplo, hay un diverso grupo de agentes que pueden causar diarrea con sangre y moco. Pero el síndrome urémico hemolítico es común en niños menores de 5 años que tienen antecedentes de tratamiento con antibiótico. Con cipro principalmente. Pero entonces, si yo tengo un niño con diarrea con moco y sangre y ahí generalmente la indicación está el tratamiento empírico, ¿qué realmente debo hacer? Porque tampoco es que me quiera arriesgar a que le pasen unos días, un poco de tiempo y empiece a hacer síndrome y ahí ya. Ahorita les voy a decir, es buena pregunta, pero está en la siguiente gráfica. Ustedes han revisado lo que esta clase
La diapositiva no abre. No sé por qué no abre, pide contraseña. No, pero todas se abren. Hay una que no sé, ustedes ya lo han colocado ahí. Se abre, pero solo lectura. ¿Con quién abrí esto? No sé yo, porque la anterior yo pero de ahí no pudo pasar. No, pero tal vez hay hipercandemia, porque uno tiene que corregirlo lentamente. Diarrea persistente, porque lo hemos puesto cerca para verlo, cómo tratar la diarrea. Ahí hablamos de esto. Este empieza en forma brusca, es que la gente se quedó de vivir ahí o se lesionó tanto el epitelio, ¿no? Que hizo que prácticamente la diarrea persistiera. Ahí vemos las condiciones. Miren, esa niña está tomando agua y el otro día al otro lado hay un basural. Los otros niños están haciendo deposiciones, viene un viento y se lleva donde están jugando la mamá con otros niños, ¿no? Esa es nuestra realidad. O sea, es lo que vivimos. Hay ambientes así, principalmente en áreas que antes se llamaban urbanos marginales, ¿no? O sea, lo que es periferia. Hay lugares que todavía no tienen agua, incluso acá en Lima, porque tienen que cargar o llenar sus depósitos. Este es bien antiguo, mira, recién salido, en 93, pero sirve para estudio, para presentarlo, porque se produce. Normalmente se recupera, pero a veces hay un evento secundario y aparece. Hay una diarrea continua, retardo en recuperarse, las infecciones. Todos estos son episodios de diarrea persistente que pueden ir a diarrea crónica. Yo la uso al igual que uso lo siguiente de la doctora Maripelli, una época trabajó con nosotros. ¿Por qué? Porque es la única que habla aquí de factores predisponentes. Al resto es igual. Y habla de pobreza, de pobre higiene. Ya se ha mostrado que el lavado de manos disminuye bastante el riesgo de infecciones. Ayunos prolongados, dietas pobres en micronutrientes, etcétera, ¿no? Donde incluso hay que estudiar el suelo. Nosotros hicimos un trabajo de investigación en la época del cólera, apoyado por una universidad de Manila, y en la dieta usamos recol que traíamos de Ica, y se analizó el aminograma, todo. Como vino después una lluvia y arraso de sembríos, el siguiente cultivo no tenía el mismo aminograma. Y es así, cuando más lluvias hay, se arrasan proteínas, se arrasan elementos, trazas, etc. Por eso, esas zonas que tienen muchas lluvias tienen más problemas de oligoelementos. Así como en una época, cuando no había la sal yodada, la zona de altura, ¿no?, lejana de la ingesta de mariscos, tenían pozos, ¿no? Ahora ya casi no hay estabilidad. Igual, los diferentes grupos, miren, en lactantes y preescolares, igual en los escolares y adolescentes predomina la diarrea postinfecciosa, probablemente por el marco iatrogénico. Eso lo van a ver ustedes luego. Y en laboratorio, en diarrea crónica, depende del diagnóstico que tengas en la cabeza. Por eso los alumnos, voy a decir residentes, porque por eso yo con la cosa, porque estaba con actividad con los residentes, los alumnos que rotan conmigo siempre les digo, tienen que hacer una buena historia clínica. Con eso ya tú tienes el diagnóstico. Pero un diagnóstico no, sino varios. Siempre hay que tener diagnósticos presuntivos, ¿no? O sea, tener otras posibilidades y de acuerdo a ello haces tu plan de trabajo. Yo pienso que ese niño tiene malaria, entonces ¿qué le pido? Gota gruesa, ¿no? Y así, ¿no? Por eso todas estas órdenes
casi no se necesita, pero hay todas una cantidad que sí se necesita hacer estudios, ¿no? Por ejemplo, cuando hay comorbilidades crónicas, inmunodeficiencias, condiciones clínicas severas, sintomatología prolongada, en brotes epidémicos. Yo recuerdo que en la salud me llamaban cuando había cualquier brote, ¿no? Entonces yo tenía que poner, si se deja en, ¿cómo se llama esto? Que no vayan los alumnos o que sigan asistiendo, ¿no? Tienen que preguntar uno por uno a los papás si tienen vacunas, supongamos un brote de varicela, ¿no? Para que no asistan los que no tenían vacuna, solo los que tienen vacuna, ¿no? En eso sí se trabaja mucho en el CERUMS. En diarrea con mucha sangre y fiebre alta o viajes a zonas de riesgo, ¿no? Miren, todos los exámenes, no le voy a hacer todos los exámenes a todos los pacientes con diarrea crónica. Colonoscopía si sospecho que es una colitis ulcerosa, ¿no? Determinación de CD4, CD8 si pienso que estoy frente a un paciente con alteración de la inmunidad celular, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Tengo que preguntarme si en plena, persistente y en crónica que lo OMS la trata como igual, si hay malabsorción. ¿Cómo sé si no tengo laboratorio a veces? Pues pregunto el peso, ¿no? o le pido la curva de crecimiento. O le pregunto si ahora toma leche. No, doctor, ya cada vez que toma leche vomita, se le hincha la barriga. Ya de paso estoy pensando en malabsorción o intolerancia a la lactosa. Antes sí tomaba, pero ahora ya no. Y así sucesivamente, ¿no? Cada vez que come chatarras, también vomita o tiene diarrea. Tiene las chatarras grasas, ¿no? Principalmente, ¿no? Probablemente que ahora hay los tacos, ¿no? Casi todas son ricas en grasa. Pero también la relación con los alimentos o medicamentos, el peso en la curva, ¿no? Estigma de malnutrición. Y en el laboratorio, el pH fecal. Si hay malabsorción de carbohidratos, el pH es ácido, ¿no? Y las sustancias reductoras son positivas, ¿no? Si hay malabsorción de grasa, sudan 3 por el cetoclítico. La lactoferrina fecal, la reacción inflamatoria, el leucocitos ya casi no se cree, y reacción de Tebelum especial en heces, ¿no? Este es el estetocrito como un hematocrito, pero en heces, y este es el test de Benedict. ¿Ustedes llegaron a ser bioquímica o fue virtual? No fue en el laboratorio. Una sustancia que tenga en este caso sucrosa o sacarosa, y para que se desdoblen los dos monosacáridos, glucosa y fructosa, tengo que echarle una gota de ácido clorhídrico. Eso se llama sustancias reductoras con hidrólisis. Pero si no le echas eso, sale negativo, o sea, no cambia el color. Y aquí vemos en el siguiente también esto, ¿no? Una parte de heces, 2 partes de agua, 15 gotas de reactivo sulfato de cobre o Benedict, reactivo de Benedict. Cuanto más ladrillo salga, es que más malabsorción de carbohidrato hay, ¿no? Ojo que les pongo siempre esas preguntas, pero en base a pacientes. La relación que hay entre nutrición y infección, ahí están las razones, ¿no? Puede haber también de tipo no digestivo, o sea que no, el punto de partida no esté en el aparato digestivo, como pasa en las infecciones de otro tipo uremia. Cada cierto tiempo el paciente que tiene insuficiencia renal crónica hace diarreas, como para tratar de equilibrar. Medicamentos. Hay medicamentos que aumentan
sustancias que aumentan la motilidad digestiva, la motilina. ¿Quiénes aumentan la motilina? Y que se usan neo, ¿ya llevaron neo? Los macrólidos, pero que se usan más en niños, eritromicina, cuando tienen distensión abdominal, neonatos me refiero, ¿no? Tumores en neuroblastoma, pericarditis, ¿no? Una septicemia meningitis puede dar diarrea, infecciones respiratorias, HIV, y todo esto tengo que modificarlo porque voy a tener que poner también el virus del COVID, ¿no? Entidades quirúrgicas pueden dar también diarrea. La cetoacidosis diabética, entidad metabólica, problemas renales, síndrome de urea tumolítico, alergia a la proteína de leche de vaca, enfermedad celíaca, insuficiencia renal. Miren, todo esto tenemos que corregir. En la diarrea prolongada empieza con una infección, altera la función intestinal, estoy señalando porque esto se está acabando, y altera la microbiota, sobrecrecimiento bacteriano, alteración, deficiencia de nutrientes, micronutrientes, disminución del ingreso calórico, pérdida de micronutrientes y pérdida de absorción de carbohidratos, ¿no? Todo eso se produce en el paciente que tiene diarrea prolongada. Por eso entre la diarrea prolongada y persistente, a diferencia de la aguda, hay relación con desnutrición, que hay que manejar las dos. Tratamiento, ya saben ustedes, ya lo han hecho, la hidratación oral, donde no hay compromiso de la bomba de sodio, ¿no? Y glucosa, o sodio y aminoácidos, ¿no? Hay que tomar, aunque haya diarrea, mantener la leche materna, ya les dije también mención, ¿no? Y alimentación complementaria, si son estrógenos deben continuar, si son desnutridos hay que ir paulatinamente y evitar alimentos grasos y con azúcares simples, porque los azúcares simples tienen más carga osmótica, van a dar diarrea más osmótica. Pregunta de examen para los que están durmiendo. Tratar solamente a los pacientes que tienen disentería, ¿no? Shigella, ameba y salmonelas notifi en pacientes menores de 6 años, ¿no? De 6 meses, perdón, donde pueden tener osteomielitis, con unos comprimidos también. Y aquí viene la respuesta de la pregunta que me hizo. ¿Cómo se llama usted? Cabrera. Medidas que deben evitarse en el tratamiento: no suspender la leche materna. Hay médicos, lamentablemente, que yo he visto en las recetas, no leche materna. Nunca hay que suspender la leche materna. Usar líquidos que no son para hidratación, los deportivos, gaseosas, para que se hidrate, eso no, pues. O el agua sola tampoco nos hidrata, vas a botarlo, porque no está transportando electrolitos, ¿no? Jugo de frutas. Evitar también uso de antieméticos, a no ser que ya esté botando sangre, que haya un mayor waste, antidiarreicos, antisecretores, uso indiscriminado de antibióticos y antimicrobianos, suspensión de la alimentación más allá de 4 horas, siempre 4 o 6 horas es el periodo que se hidrata por vía oral, pero luego ya debe comer. ¿Y cuáles son las bases? Prevenir. Se acabó la anterior, ya todo. Porque pasé muy rápido. Es que se está fallando muy rápido.
la deshidratación, pasa que la mamá diga está vomitando, ha hecho un poco de diarrea y hay que ya prevenir la deshidratación. Corregir cuando ya está presente, mantener la provisión de líquidos, mantener la alimentación y durante la convalecencia, por eso algunos consideran que en la convalecencia debe tomar el doble de proteínas, cuando principalmente ha sido de tipo disenteriforme. Erradicar el agente causal solo cuando es deseable o factible. Ahí viene la respuesta. Por ejemplo, en el virus cólera, si la toxina era la que producía la enfermedad, ¿por qué le damos un tratamiento al virus? Simplemente era para que no siguieran eliminando el virus y contagiar a otros, ¿no? De la misma forma, como dice ahí, esto es deseable, factible, útil y no constituye un riesgo para el paciente. El urétrico hemolítico se asocia al uso de quinolonas desde el primer tiempo. Recuerden que les dije que generalmente hay un poco de diarrea secretoria y luego moco, que en ese tiempo te dan oportunidad, a veces se puede observar en esas primeras horas. Pero se ha visto que el tratamiento precoz destruye las bacterias, en este caso la Shigella, se libera la endotoxina y produce el urétrico hemolítico, ¿no? Evitar la iatrogenia, todo lo anterior que hemos visto, ¿no? Los 4 pilares, tanto de diarrea aguda como crónica, prevenir las complicaciones fatales, deshidratación, acidosis metabólica, alteraciones electrolíticas y sepsis. Tratamiento infeccioso, uso de puede identificar la condición clínica y factores de riesgo. Reducir la duración y severidad de los síntomas, ejemplo el zinc que ya hemos comentado, ¿no? Y el manejo nutricional. Acá vemos indicadores potenciales de usar terapia, ¿no? O sea, pacientes que tengan, que estén en un ambiente cerrado por riesgo de contaminarse, ¿no? Pacientes que tienen enfermedades crónicas, inmunosuprimidos, etc., ¿no? Los medicamentos que se utilizan, de acuerdo al agente infeccioso, ustedes lo tienen ahí. Acá tenemos varios también. Y la clínica. Esto es largo, así que los paso. En el manejo de la diarrea crónica, hidratación de todas maneras, rehabilitación nutricional, la leche materna y la alimentación complementaria adecuada. El zinc en menores de 6 meses en los últimos estudios no ha dado mucho efecto, pero sí 15 a 20 gramos para niños mayores. También otra recomendación es ácido fólico que aumenta la revitalización, vitamina A también. El hierro se da después de 2 semanas de haber terminado la infección, cobre y magnesio durante 2 semanas. El tratamiento es lo mismo, los diferentes agentes que pueden dar diarrea y como diarrea crónica. Y la prevención, reducir la pobreza para los que van a ser autoridades, presidentes, alcaldes. Deben analizarle. Se queda en el serum, de repente, llega el serum, a ver, no es broma esto, pero a ti te sorprende, a mí me sorprendió, que me llega una esquela, porque era aniversario del distrito, a que me sentara al costado del alcalde. Porque eres una autoridad, una autoridad sanitaria, ¿no? O sea, pasas a... Tú te sonríes y me vieron mis amigos. Educación nutricional y sanitaria. Recuerden lo del lavado de manos, vacunas. Recuerden que las vacunas de estos agentes que disminuyen la inmunidad, no quieren disminuir la toferina,
la varicela, el sarampión, ¿no? Alteran la inmunidad celular. Y si uno se vacuna con esas a los niños, pues van a estar mejor protegidos durante ese tiempo. Medidas preventivas primarias o secundarias específicas para liberarse causa de diarrea crónica. Por ejemplo, viene una zona donde hay alto riesgo de contaminación parasitaria por usar el pie descalzo, pues enseñarle que si se va a meter al fango, tiene que usar botas o algo así, ¿no? Eso es prevención. Y bueno, para los que se dormían, ese es un homenaje.